Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos has enviado las santas escrituras, que en ellas encontramos no solamente aliento para el presente, sino también esperanza para el futuro. Que cada hermano, cada hermana, junto a su pastor, José Batista, y junto a mí podamos disfrutar de este manjar que es tu palabra, no la palabra de un ser humano, sino tu palabra. Gracias porque ella la tenemos con nosotros. Y pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Como ustedes sabrán, la palabra Armagedón ha traído muchos conflictos, muchos debates, muchas inquietudes, incluso hasta pánico, porque siempre el Armagedón se ha relacionado con una crisis social, una crisis ideológica, una confrontación entre dos fuerzas. Y miren, realmente es así, es una confrontación, es una lucha, una batalla. Y así se presenta en el libro de Apocalipsis, que es el libro que menciona la palabra Armagedón. Para comenzar por la palabra, por algún lado tenemos que comenzar, y vamos a comenzar por ahí, por la palabra Armagedón. Y quisiera que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Libro de Apocalipsis, capítulo 16. Ustedes van a notar, hermanos queridos, que el capítulo 16 tiene un título. Ese título trata sobre el contenido de dicho capítulo. Y el título es Las copas de ira. Antes de eso, ya se había mencionado que las 7 copas serían derramadas sobre los habitantes de la tierra que consumarían la ira de Dios. De manera que ya para el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, nosotros notamos que lamentablemente no hay gracia, es decir, no hay oportunidad de salvación. Ya el ministerio de Cristo ha concluido. Ya Cristo salió o cesó de interceder por su pueblo, de interceder por la raza humana. Por lo tanto, lo que sigue, lo que viene a continuación son las 7 últimas plagas que lamentablemente consuman la ira final de Dios. Y cuando digo final, no me estoy refiriendo a la ira que vendrá después del descenso de la Nueva Jerusalén. Aunque después del descenso de la Nueva Jerusalén, algunos han hablado de que ahí se librará la batalla del Armagedón. Y no quisiéramos en esta noche querer circunscribir la batalla del Armagedón solo al momento que apunta este texto, esta palabra, sino que también puede indudablemente relacionarse con aquella confrontación con Gog y Magog después del descenso de la ciudad celestial, es decir, posterior al milenio. Ustedes saben, estoy haciendo un panorama para ponernos en contexto, ustedes saben que después del milenio descenderá la Nueva Jerusalén, Satanás será suelto de su prisión y habrá una lucha, una confrontación, y a esa lucha, a esa confrontación, también se le ha llamado la batalla del Armagedón por algunos autores. Y allí definitivamente Dios acabará con el pecado. Nosotros queremos en esta noche traer la batalla del Armagedón un poquito más hacia acá, antes de la segunda venida de Cristo. Y yo quisiera que leamos esa palabra en su contexto. Aparece bajo la 6ª plaga. Allí en el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 16, recordemos que ya estamos en un contexto posterior
al cesamiento de Cristo en el cielo como nuestro intercesor. Dice el texto, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este río, del río, se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y del versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el versículo 16 concluye el contenido de la sexta copa, diciendo, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí tenemos la palabra Armagedón en el contexto de la sexta copa que consuma la ira de Dios. Aquí hay varias, digamos, varias partes por donde cortar. Yo no quisiera entrarme en esos detalles que para el tema que nos ocupa no tienen gran importancia, pero solo voy a decir rápidamente alguito, como decimos los dominicanos, alguito. Dice que el río Éufrates se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Estas palabras hacen un eco del secamiento del río Éufrates cuando Babilonia fue tomada. Ustedes recordarán eso. Y parece ser que los reyes del oriente son una fuerza opositora hacia el pueblo de Dios o una fuerza que aparece en el escenario histórico para desempeñar un papel importantísimo en el desenlace del conflicto del Armagedón. Hay varias interpretaciones sobre lo que podría ser los reyes del oriente. Ya yo le dije cuál puede ser una de ellas. Otra es que es un símbolo del reino de Dios en la persona de Cristo. El séptimo ángel derrama su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo diciendo, hecho está. Noten que hace un momento mencionábamos el cesamiento de la intercesión de Cristo en el cielo. Y aquí en el séptimo ángel, en la séptima copa con el séptimo ángel, se utiliza la expresión hecho está. Es decir, está concluido, ya ha terminado. Y si amarramos todos estos cabos, podría ser que los reyes del oriente representan a la venida de Cristo. De hecho, cuando Jesús sale del lugar santísimo de interceder, lo que viene es su segunda venida. Su segunda venida. Y su segunda venida ocurre cuando las 7 han sido ya concluidas. Es decir, hermano, que nosotros tenemos 3 momentos. La conclusión de Cristo en el cielo en favor del hombre, la conclusión de su ministerio en favor del hombre, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios y su segunda venida. Y como tenemos aquí la sexta copa siendo derramada el río Éufrates, recuerden que el río Éufrates es muchedumbre de agua. Y luego introduce el mensaje del séptimo ángel derramando su copa sobre el aire. Cuando dice sobre el aire, tiene un alcance universal. Dejo ya de esos detalles. Nosotros podemos notar que
los reyes de la tierra son reunidos, ya para ir tocando el punto que nos ocupa. Los reyes de la tierra son reunidos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quise hacerle ese recuento porque muchas veces nosotros nos divorciamos del contexto donde aparece una palabra y comenzamos a especular. A eso se debe muchas interpretaciones que han surgido en el mundo cristiano porque descuidan el contexto. Esos detalles para mí son fundamentales y así poder entender en qué momento se lleva a cabo el Armagedón según Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Es decir, un poquito antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. La batalla del Armagedón tiene un propósito, tiene un significado. Y ese significado nosotros lo vamos a ver a la luz de la última parte de nuestro título, el Armagedón y la victoria final del pueblo de Dios, porque pienso que ahí está el aliento, ahí está la esperanza y ahí está la clave para nosotros entender y comprender el mensaje y la naturaleza de la batalla del Armagedón. Por lo menos hasta aquí, según el contexto, mirando esta batalla, como dije hace un momento, se libra un poco antes de la segunda venida de Cristo. Noten que los tres espíritus inmundos, a manera de rana, que no vamos a entrar en esos detalles, dicen, oigan esto, hermanos, van los tres espíritus inmundos que salen de la bestia, del falso profeta y del dragón, van a todos los reyes de la tierra con un propósito, Esos espíritus de demonios tienen un propósito y es reunir a los reyes de la tierra en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y quiero hacer ese énfasis porque el hecho de que la escritura hable de reyes también está hablando de reinos. En otras palabras, los tres espíritus inmundos están convocando a los reinos de la tierra. Los reinos de la tierra son convocados por estos espíritus maléficos para pelear esta batalla que se llama Armagedón. ¿Qué significa la palabra Armagedón? Bueno, esta palabra, hermano, interesantemente aparece una sola vez en toda la Biblia. Por eso se le llama Pax Legómeno. Es decir, aparece solo una vez en todo el registro bíblico. Y miren, como intérpretes de la Biblia, es difícil ser categórico en una palabra que solo aparece una vez, porque si apareciera en otros contextos la palabra, bueno, uno podría estudiar dicha palabra a la luz de esos otros contextos, pero en este caso no hay otros contextos donde podamos comparar la palabra Armagedón. Resulta llamativo que esta palabra es una palabra compuesta de Ar, que significa monte, y Megido, una transliteración del hebreo, refiriéndose a Megido, a la ciudad de Megido, allá en el territorio de Israel. Y como el lenguaje es simbólico y está hablando de una lucha, de una confrontación, nosotros tenemos una pista con esta palabra Armagedón. Aunque no aparezca en otro lado de la escritura, por la significación que tiene de monte Megido, automáticamente nuestro pensamiento debe irse allá, a algún lugar del territorio de Israel, de Palestina. Y cuando vamos a Palestina y vemos la geografía de Palestina,
notamos, como les mencioné, una ciudad que se llama Megiddo. Esa ciudad pertenecía a los israelitas. Y en esa ciudad había un monte, hermanos, que pocos montes, a excepción del monte Oreb o el monte Sinaí, se mencionan con tanta contundencia y fuerza en materia de conflicto entre el pueblo de Dios contra sus enemigos, como es el monte Carmelo. Históricamente, los estudiantes de las escrituras han identificado este monte como el monte al que está haciendo referencia Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. ¿Por qué los intérpretes, tanto adventistas como no adventistas, han hecho esta relación de Armagedón con el monte Carmelo? Bueno, hay varias razones y ya he dicho algunos detalles sobre esas razones. Por ejemplo, esa palabra, como no aparece, repito, y lo que aparece es Megiddo, y en Megiddo hay un monte, obviamente allí donde Elías llevó a cabo la confrontación con los profetas de Baal, y un lugar, hermano, el valle de Jezreel en Israel, un lugar iconográfico en el pensamiento israelita. ¿Por qué iconográfico? Porque en este lugar se libraron muchas batallas cuyos personajes tenían como protagonista, digamos, y protagonista entre comillas, los israelitas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque lamentablemente los israelitas se entregaron a la idolatría y fueron maltratados, fueron confundidos, fueron objeto de los paganos, de las naciones circundantes que afectaron al pueblo de Dios. Y allí, en ese lugar, se llevó a cabo un suceso que yo quisiera hacer referencia, porque indudablemente, a nuestro modo de ver, no hay manera de divorciar a Armagedón de la experiencia que llevó a cabo el profeta Elías. Y quiero que me acompañen al libro de Reyes. ¿Por qué digo, hermanos, con el profeta Elías? El profeta Elías es un personaje que realmente rompió los esquemas en el pensamiento israelita. ¿Por qué? El pensamiento israelita posterior, por supuesto, es decir, después de la generación Elías. Porque Elías confrontó a los profetas en un momento de la historia de Israel que estaba totalmente Israel entregado a la idolatría, completamente entregado a la idolatría. En el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 17 en adelante, nos inicia hablando del profeta Elías. Pero antes de ese suceso, yo quisiera decirle, antes de leer el suceso, quisiera decirle que el profeta Elías, curiosamente, es el personaje, es como el emblema del profetismo israelita para el pensamiento del Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir con eso? Que interesantemente en el Nuevo Testamento es el profeta que más se menciona. Incluso, paradójicamente, más que Moisés. Porque Moisés, aunque fue el legislador de Israel y una columna y un fundamento de toda la religión israelita y judía, Elías es visto como el representante del profetismo israelita.
¿Por qué? Precisamente por ese suceso que vamos a leer, solo algunos detalles, para entonces ver cómo se relacionar el Armagedón con el profeta Elías y a su vez con los cristianos, con los creyentes, con los hijos de Dios de los últimos días que les tocará atravesar o experimentar la batalla del Armagedón. Yo quiero leerles a Malaquías. Vamos a volver al libro de Reyes en un momento, pero antes quiero que vayamos al profeta Malaquías. El profeta Malaquías, hermanos, fue el último profeta nacional de Israel. Cuando digo nacional es porque Malaquías fue reconocido por toda la nación de Israel, del pueblo de Dios, como profeta del Altísimo. Y allí en su libro, Malaquías, capítulo 4, se menciona a Elías. Yo quiero primero leerles esta parte para que luego nosotros, déjame aquí marcar el libro de Reyes porque vamos a volver en un momentito para allá. Quiero que meditemos bien en esta parte. Recuerden, hermano, esto es algo interesante, que las 7 copas de la ira de Dios se derraman después de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Y curiosamente, el cesamiento de la intercesión de Cristo en el cielo pone fin al tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia no es más, en otras palabras, que el juicio investigador, como es muy bien conocido en el mundo adventista, el juicio investigador. Recuerden que el juicio final tiene 3 partes. Y la primera parte es el juicio investigador, que concluye con la terminación del tiempo de gracia, y lo que determina la finalización del tiempo de gracia es que Jesús sale del lugar santísimo de interceder por su pueblo. Con eso en mente, recordando que las 7 plagas, lo quiero repetir, están relacionadas con el juicio, vamos a leer el versículo 1 de Malaquías capítulo 4. Dice la palabra de Dios: ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. El versículo 5, saltamos al versículo 5, dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermanos, aquí dice que Dios va a enviar al profeta Elías antes del día de Jehová. La expresión día de Jehová en el Antiguo Testamento hace referencia al día del juicio. Indistintamente, hermanos queridos, indistintamente de que el día del juicio mencionado por los profetas pueda referirse, según el contexto, a un juicio local de la nación de Israel o de alguna nación pagana que Dios haya ejecutado su juicio o lo vaya a ejecutar, o que se refiera al día final o al día del juicio escatológico, al último día al último día del juicio final. Justamente el día del juicio menciona Apocalipsis capítulo 16, hablando de las copas que son derramadas sobre los habitantes de la tierra. Esa relación entre el derramamiento de las plagas con el juicio
indudablemente que está clarísimo en el libro de Apocalipsis. Pero según el libro de Malaquías, Dios enviaría al profeta Elías antes del día de Jehová grande y terrible. Resulta que este día de Jehová grande y terrible, los autores del Nuevo Testamento entendieron que no era ese día relacionado con los días de ellos, es decir, que no era para su tiempo. ¿Por qué? Miren qué interesante, y no lo voy a buscar por razón de tiempo, el tiempo va avanzando y ya voy un poquito más de la mitad, tengo que avanzar. Pastor, realmente el tiempo, me siento un poco ya tenso con el tiempo, pero voy a durar unos minutitos más y ya vamos concluyendo. No, ¿Sí? no se preocupe, tómese su tiempo necesario, no se preocupe. Bueno, gracias. No voy a abusar de usted, hermano, así que tranquilo, no se preocupe, no voy a abusar de usted. Gracias, pastor. Entonces decía que Juan el Bautista fue señalado por el mismo Cristo como el Elías que había de venir. Él es el Elías que había de venir, dijo Cristo. Pero hermanos, pensando fríamente, aunque Jesús mismo señaló a Juan el Bautista como el Elías que había de venir, Jesús no explicó en detalle o no era su intención, explicar con detalle la profecía de Malaquías y de toda la tradición judía sobre el personaje de Elías. Jesús sí quiso sin sombra de duda señalar a Juan el Bautista como el Elías que había de venir, porque el capítulo 3 de Malaquías habla justamente del mensajero que vendría, antes de la venida de Cristo a anunciar dicha venida. De modo que Juan el Bautista se relaciona con la venida de Cristo. Pero aquí en Malaquías, el personaje de Elías se está relacionando con el día del juicio. De modo que si Elías tuvo un cumplimiento en la persona de Juan el Bautista, no quiso con él la inspiración limitar el contenido final y escatológico del personaje de Elías al que está haciendo referencia el libro de Malaquías. ¿Cómo nosotros sabemos, hermanos, que el libro de Malaquías está haciendo referencia casi exclusivamente al Elías o al juicio escatológico? Por cierto, Elías escatológico, porque el versículo 1 habla del día grande y espantoso de Jehová, el día de la ejecución del juicio, el día definitivo cuando ya Dios, fruto del juicio investigador, habrá seleccionado los que se salvarían y los que se perderían. Pero antes de ese juicio iba a aparecer Elías. Y voy a tener que decir algo que no pensé decirlo, pero es obligatorio para que sea una aclaración. El juicio final tiene 3 fases. Lo mencioné hace un momento. La segunda, juicio milenial. Y la tercera, juicio ejecutivo. Esas 3 fases comprenden el juicio. Es decir, que el juicio final tiene esas 3 partes. El libro de Malaquías, y quiero que presten atención porque es fundamental esto que voy a decir, para entender, de hecho, todo lo que es nuestro tema. Siendo que las copas de la ira de Dios son derramadas después del fin del tiempo de gracia, el personaje de Elías es enviado antes del día de Jehová. Quiere decir que debemos ubicar el surgimiento del profeta Elías
antes del derramamiento de las 7 plagas postreras. ¿Se entiende? Voy a repetir eso. El personaje de Elías se levanta con una misión especial. Esa misión especial consiste en hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, dice el versículo 6 de Malaquías 4. Y mirando el contenido del personaje de Juan el Bautista, notamos que la obra de Elías sería una obra de restauración, una obra de reforma, una misión especial que Dios le asignaría a ese Elías escatológico antes de que la gracia concluya. De modo que no podemos ubicar a este Elías solo después del fin del tiempo de gracia, porque no tendría sentido la obra de Elías en el tiempo final si lo ubicamos solo y exclusivamente en el contexto del derramamiento de las plagas, específicamente la 6ª plaga. No tendría sentido ubicar a Elías allí. ¿Por qué no tendría sentido, pastor? Sencillamente porque para poder tener sentido debe tener un resultado favorable para la restauración del pueblo de Dios y consecuentemente para la salvación de dicho pueblo. De modo que el profeta Elías es un personaje importantísimo, tanto antes como durante y después de la conclusión del fin del tiempo de gracia. Pregunta solo para reflexionar. Una pregunta retórica. ¿Por qué el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, tomó a Elías como tipo o prototipo de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, de la última generación, de esa generación que va a ver a Jesús venir en gloria mientras ellos estén vivos? ¿Por qué no escogió a Moisés? ¿Por qué no escogió a Eliseo? Que dicho sea de paso, Eliseo hizo más milagros que Elías. El ministerio de Eliseo duró más tiempo y Eliseo reveló más portentos que el mismo Elías. ¿Por qué el profeta Malaquías tomó a Elías como ese personaje que representa la experiencia del pueblo de Dios de los últimos días? Precisamente, hermanos, la inspiración tomó a Elías por algo que sucedió en su tiempo. En el tiempo de Elías ocurrió algo extraordinario, un fenómeno que llevó a Elías, por decirlo de alguna manera y en un lenguaje moderno, al estrellato. Este acontecimiento llevó a Elías a ser el personaje principal en la tradición judía del profetismo israelita, es decir, de todos los profetas de Israel. Sencillamente, Israel estaba, ya comienzo a narrar la historia que ustedes se la saben, solo quiero bosquejarla para entrar en el contexto y ya concluir. Elías surge en un momento de apostasía nacional. El pueblo, junto con su rey, en este caso Acab, estaban entregados a la idolatría, a la injusticia y al abandono de Dios. En ese momento surge Elías. Recuerden que Elías es un personaje revolucionario. Y si no, pregúntenle a Juan el Bautista, que fue señalado como el Elías que había de venir. El mayor profeta que tuvo, según Cristo, el mayor profeta que tuvo el Antiguo Testamento. Porque Elías se comportó varonilmente, hermanos. Allí Elías enfrentó a los profetas de Baal
Y hay tres cualidades que quisiera mencionar del profeta Elías. Número uno, Elías fue un hombre de fe. Graben eso, un hombre de fe. Elías fue un hombre que amaba a su pueblo, es decir, al pueblo de Israel. Elías, número 3, Elías fue un hombre que tuvo la gallardía, el valor para decir la verdad en un momento cuando ante él, ante sus ojos, solo él quedaba como profeta de Jehová. De manera que estas tres cualidades que para mí, ustedes pudieran buscarle más y de hecho tiene más cualidades, pero para mí estas tres cualidades son fundamentales para hablar de Elías como el representante de los hijos de Dios que pelearían la batalla del Armagedón, hermano. Tanto antes como durante. Antes de las plagas como durante las plagas. Y cuando digo antes de las plagas, estoy refiriéndome al momento cuando el evangelio, cuando la misión de Elías puede surtir efectos positivos para la salvación de los seres humanos. El mensaje de Elías, hermano, tiene sentido, como le mencionaba, en un contexto donde la gente se puede salvar. Pero también el mensaje de Elías tiene sentido después de la intercesión, de que Cristo concluya su intercesión en el cielo para pelear la batalla del Armagedón. De hecho, todo esto se relaciona, hermano, también con los sellados. Recuerden que los sellados tendrían el sello de Dios en su frente. Creyentes que habrían desarrollado el carácter de Cristo, como dice la hermana Juay, reflejarían plenamente la imagen de Cristo. ¿Y cómo van a tener valor estos hombres y mujeres después de la intercesión, después de que Cristo concluya su intercesión en el cielo, si no es habiendo desarrollado un carácter semejante al de Cristo? No hay manera, hermano. Por eso es que el personaje de Elías tenemos que relacionarlo indudablemente con el Armagedón, porque en ese monte donde Elías retó, hermano, y voy a detallar un poquito esas tres cualidades de Elías, retó a los profetas de Baal. Le dijo, miren, construyan un altar, que yo voy a construir otro altar. El Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Pero antes de ese hecho, antes de ese desafío de Elías a los profetas de Baal, ya Elías le había dado el mensaje al rey Acab. A Elías no le faltaron los pantalones para decirle la verdad al rey Acab. Decirle, tú y la casa de tu padre han provocado que no llueva durante 3 años y medio. Y ahora viene a desafiar a los profetas que comen de la casa de Acab. Hermanos, y este hombre, al desafiar a los profetas de Baal, al decirle la verdad tal y cual es al rey y a los israelitas, ellos comenzaron y terminaron su altar. Y Elías, hermanos, construyó su altar. Y efectivamente, cuando Elías concluyó su altar y oró al Señor, Dios respondió por fuego. Y ese desafío se convirtió en un elemento muy favorable para la nación israelita, porque Elías, al hacerle el llamado, si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y después de él. Es decir, ustedes o adoran a Dios o adoran a Baal.
Pero ahora vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y Elías oró al Señor y el Señor respondió por fe. Hermanos, Elías fue un hombre de fe. Elías intercedió por su pueblo. Elías fue un hombre que decía la verdad, predicaba el mensaje tal como Dios se lo había mandado. Por esa razón, el profeta Malaquías no tuvo otro personaje más adecuado para representar a los hijos de Dios de los últimos días, los que pelearían en la batalla del Armagedón, que al profeta Elías. Interesante, hermano. Y esa confrontación de Elías con los profetas de Baal justamente fue en el monte Carmelo, en Jezreel, en la ciudad de Megiddo. Ese lugar que hace eco el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Por eso nosotros, hermanos, debemos ver la batalla del Armagedón como una batalla que, si bien será librada en esta tierra, nosotros no estaremos solos, hermanos. Nosotros estaremos del lado del príncipe Emmanuel. Después que pasó todo aquel suceso, Elías pudo ver la lluvia que venía y llamó a Acab y le dijo, ven a ver que va a llover. Elías era un hombre de fe, un hombre lleno de esperanza, un hombre que estaba anclado en las promesas de Dios. Si nosotros, hermanos, hemos de tener el carácter de Jesús, si nosotros vamos a reflejar plenamente la imagen de Cristo, fruto del sello divino, nosotros no tendremos que temer porque ya estaremos sellados. Ya estaremos sellados. Pero para nosotros estar sellados, debemos desempeñar esa función que desempeñó Elías de defender la verdad, de decir las cosas como son, de exaltar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en un momento cuando están siendo pisoteados. Por eso la victoria del pueblo de Dios es una victoria garantizada, hermanos. Es una victoria garantizada. No miremos la batalla del Armagedón como que es un cuco, como que es una batalla que nosotros, dicho sea de paso, hermano, muchos cristianos se envuelven en el pánico al escuchar que pasaremos por el Armagedón. Y ese pánico es fruto de la ignorancia, porque el profeta Elías para nada tuvo miedo. Para nada tuvo miedo. Tuvo miedo, perdón. Es verdad, porque no podemos tapar el sol con un dedo, es verdad que en un momento, hermanos, él temió y huyó. Y desde allá Dios lo toma, ve para allá. A ti te toca entrarte en esa lucha y pelear en mi nombre. Y ahí fue que Elías se envalentonó y agarró a los profetas de Baal. Y ustedes saben lo que pasó. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías no era un superhombre. Cuando digo, hermano, y aún lo sostengo, que Elías no temió, fue frente a los profetas de Baal. Elías no temió para nada. Elías peleó, Elías luchó, Elías confrontó a los enemigos de Dios. Y al confrontar a los enemigos de Dios, estaba favoreciendo al pueblo de Dios y luchando en favor del pueblo de Dios. Por eso nosotros, hermanos, debemos amar al pueblo de Dios, amar la iglesia, amar a nuestros hermanos, identificarnos con ellos, porque Elías pudo haberse ido, aunque quiso irse en un momento, pero Dios no lo dejó. Elías pudo negarse. Y Dios tener que escoger a otro, pero no. Elías se entregó
en favor de una causa justa, en favor del pueblo de Dios. En estos días, hermanos, nosotros debemos estar preparándonos, llenándonos de fe, de ánimo, llenándonos de esperanza, de valor, porque no sabemos si nos tocará atravesar por ese día terrible del Armagedón. Aunque nosotros estemos predicando con las leyes dominicales, puede ser que nosotros muramos. Puede ser que nos pase algo. Pero nunca debemos dar nuestro brazo a torcer con el mensaje que Dios nos entregó para dárselo a un mundo que perece. Hermano, la victoria está asegurada. Por eso me gusta mucho una expresión, ya para concluir. Elena dejó ahí un párrafo que ella dice, ella menciona, allí en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 231, me parece que es. Dice, el permanecer en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandonen. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esa será nuestra prueba. Ahora debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Hermanos, el día del Armagedón va a venir. El día del Armagedón va a venir, pero no tenemos por qué temer. Lo que tenemos es, como dice Pedro, tener y temer a Dios en el corazón. Cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, cuando vivimos una vida consagrada a Él, nos estamos preparando cual Elías para hacerle frente a los enemigos de Dios. Esos enemigos que están queriendo destruir el mensaje, destruir al pueblo de Dios, destruir a los hijos de Dios y que van a consumar su ira en la batalla del Armagedón. Pero allí Dios tendrá un pueblo preparado, un pueblo que sostendrá una fe firme, que no se moverá, que será incólume. Y Dios te está invitando a ti y a mí para que seamos parte de ese pueblo. Hermanos, confiemos en nuestro Señor. Alabemos su nombre y creamos que Él nos va a sostener y nos va a librar en medio de la batalla del Armagedón. Que Dios nos bendiga y que tú y yo nos propongamos en esta noche, si el Señor así lo quiere, ser parte de ese grupo que va a levantar la verdad y el honor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor le bendiga, hermanos.